Adoramos el nombre de Dios, Rey y Señor. Amén. La fe es lo que nos sostiene. La fe y la convicción en su palabra, en su llamado, en su amor, en las evidencias de su poder, la revelación, como Él se ha revelado a nosotros. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos y adoramos tu nombre esta tarde. Te pedimos perdón, Señor, por la imprudencia de muchos ciudadanos en nuestra nación y las naciones, la falta de prudencia en el conducir, en el disfrutar de las aguas, en el abuso de las bebidas alcohólicas como las drogas, el desenfreno, Señor, de la mundanalidad. Perdona, Señor, los pecados de nuestra nación. Perdona los pecados de nuestra ciudad, Señor. Perdona los pecados de aquellos que en vez de unirse a un pensamiento de espiritualidad, a un pensamiento de unidad y de reflexión por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, deciden caminar en indiferencia, deciden caminar aún maldiciendo y blasfemando en contra de tu nombre. Señor, ten misericordia de nuestra tierra, de nuestra nación y de nuestras vidas. Te amamos porque tú nos amaste primero, Señor. Te adoramos y te bendecimos. A ti sea la honra, a ti sea la gloria. Amén y amén. Hay conflictos en la vida, individuales y colectivos. Nosotros vivimos en ocasiones con conflictos en nuestra mente. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Será bueno o no será bueno? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Y qué va a suceder? Hay conflictos emocionales, hay conflictos de familia. Parece que hay un sonido por ahí. Hasta aquí se escucha, usted teniendo un conflicto, como un eco desde allá para acá. No creo que eso. Así que en esa plataforma dice que los conflictos, el ser humano por normalidad le huye a ellos, a resolver los conflictos, por falta de fundamento, por pena, por no manifestar vulnerabilidad, o porque no se den cuenta que somos débiles. ¿Qué le parece si repite conmigo? Victorias en zonas de conflicto. Es difícil tener victorias, es difícil tener éxito si antes no tenemos o no nos encontramos en una zona de conflicto. Es difícil conocer la paz, estar en paz, si antes no tenemos o no hemos pasado una zona de conflicto. Usted ha escuchado, después de la tormenta viene la calma. Para descubrir quién soy, para que usted descubra quién es, debe saber o debo de saber quién no soy. Muchas veces caminamos haciendo cosas en la vida que nos parecen bien. Caminamos y nos desarrollamos en la vida de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestras ideas. Y esos pensamientos y esas ideas a veces no tienen un fundamento de aprobación de un mentor, de un maestro, sino que es el apoyo de nuestra propia opinión. Es la base de nuestro propio pensamiento, de ser sabios,
en nuestra propia experiencia. Cuando tenemos seguridad de nuestra identidad, escuche esto, cuando tenemos seguridad de nuestra identidad, nada nos puede destruir, nada te puede confundir. Y de repente hay personas que sugieren o que te sugieren o nos sugieren a nosotros qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, y no solamente eso, sino quién debemos ser. Míreme aquí por un momento, por favor. Sígame en esto. Cuando usted y yo tenemos seguridad de quién somos, no nos puede confundir una idea ajena. No nos puede confundir una idea a último momento. Cuando usted y yo estamos seguros cuál es el camino a seguir, y tenemos plena seguridad y hemos comprobado que ese camino es por ahí, es difícil que a última hora tomemos un atajo, porque tenemos seguridad de cuál es el camino a seguir. Amén. Y cuando eso sucede y vamos en esa trayectoria, aun cuando en ese camino hayan conflictos, hayan pruebas, hayan diversidad de ideas, escuche lo siguiente: siempre seremos quien somos. Siempre serás y siempre seremos y eres tú mismo. ¿En dónde? ¿En el desierto o en un oasis de abundancia? ¿En la abundancia o en las limitaciones o en la escasez? Escuche esto: ya sea que nos encontremos en la trituración del proceso o en la culminación del éxito del proceso, usted y yo, no importando la situación que vivas, eres y serás la declaración y la asignación que Dios le dio a tu alma. Donde nos encontremos, iglesia, donde estemos. Cuando nosotros estamos en una dificultad económica, emocional, familiar, colectiva, de país, laboral, empresarial, entonces vienen las ideas: me habré equivocado, habré hecho bien, seguramente este no era el trabajo que Dios tenía para mí. Y note que por esa razón, mucha gente a medio andar, a medio proyecto, desiste. Dígale que está a su lado: te puedes cansar, dígale, y puedes descansar, pero no te rindas. El cansancio puede venir a nuestra memoria, en ideas, a nuestro cuerpo, a nuestra alma, pero no nos rindamos. Mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Amén. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 19. Me acompaña en la lectura. Saludamos a los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes. Bendecimos el nombre de Dios. Le pedimos al Dios Todopoderoso que tenga misericordia de aquellos que ignoran su nombre y su presencia, pero que reciba la devoción de aquellos que le buscan de todo corazón. Juan capítulo 1, versículo 19 dice de esta manera: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres? Quizás en algunas 3 o 5 ocasiones, en algunos talleres, o alguien despertando mi identidad en Dios me hizo esta pregunta de manera así
como una ráfaga en medio de una conversación ligera. ¿Quién tú eres, Joel? Y créame que la primera vez yo quedé como que, ¿el qué? Ah, hijo de mi papá y de mi mamá. Todo el mundo tiene hijos de mamá y papá. Que papá y mamá no se hagan responsables es otra cosa. Que papá y mamá sean responsables es otra cosa. Que papá y mamá estén cerca es una cosa, estén lejos es otra cosa. Amén. Mire usted, en este versículo 19, cuando leemos, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron. Tenemos que traer a memoria que en este tiempo, usted y yo ya sabemos que judío no solamente significa un pueblo o una nación. La nación de los judíos, el pueblo de los judíos, no solamente está hablando de ellos, sino que está hablando de gobierno, de religión, de autoridad religiosa y cultural. Está hablando de un gobierno, de una nación, de una identidad. Diga conmigo, una identidad. Entonces, ¿a qué identidad o entidad de gobierno como nación envía levitas y sacerdotes? Repita conmigo, levitas y sacerdotes. Los levitas y los sacerdotes eran expertos en el conocimiento de la ley sobre el cual se establecía la liturgia o el desarrollo de un culto, como estaba establecido desde la época, en los tiempos de Moisés, en el tiempo de ahí estaba eso, establecido. Y era gente experta, conocimiento, no solamente era que, mire, por ponerle un ejemplo, usted que canta y usted que predica, vayan a preguntarle a ese señor quién es. No era así. No desestimo esto. Era gente que conocía la palabra de Dios. Era gente que conocía fundamento bíblico, estudiosa, y no solamente estudiosa, que representaba a otra autoridad y ellos como autoridad. Y vinieron a Juan el Bautista y le preguntaron: ¿tú quién eres? La representación de los judíos enviados a Betania desde Jerusalén eran sacerdotes y levitas confiables, le decía, y expertos en el conocimiento de la ley y el desarrollo de la liturgia. ¿Y por qué le digo en Betania? Recuerde que Juan bautizaba en las riberas del río Jordán. El Jordán es grandísimo, pero donde Juan bautizaba era en una zona que se llamaba Betania y estaba como a 1,5 kilómetros de Jerusalén. Ahora, de esa parte, de esa distancia, enviaron una comitiva, una representación. Y la pregunta es, en la última línea de este versículo 19, ¿tú quién eres? Y esto me lleva a otras preguntas. Si vienen a buscar a Juan y le preguntan ¿quién eres? Si la vienen a buscar a usted, si lo vienen a buscar a usted y le preguntan ¿tú quién eres? Eso me lleva a mí a una serie de preguntas más también. Por ejemplo, ¿por qué el interés? ¿Por qué el interés? ¿Cuál es el interés de quién tú eres o de que Juan el Bautista quién era? Oiga esto, ¿qué tanta relevancia tiene lo que dice Juan y lo que hace? Y si te vienen a preguntar a ti, ¿qué tanta relevancia tiene lo que tú dices y lo que haces? ¿Quién tú eres? Número 3, el porqué de su popularidad y convocatoria. ¿Qué hacía Juan que lo hacía popular? ¿Qué hacía Juan que convocaba tanta gente? Le pregunto yo a usted, iglesia, le pregunto, ¿tiene interés la gente de escucharle? ¿Tiene interés la gente de conversar con usted y conmigo? ¿O somos de los que decimos yo mejor no hablo para no meterme en problemas? ¿Será entonces que solo problemas salen de nuestros labios? ¿Será que no podemos compartir algo más que sea
edificante, que no sea edificante, no, que estos problemas no se desestime. ¿Qué tanta relevancia tenía lo que decía o lo que hacía Juan el Bautista? Que lo buscaban y le preguntaban: ¿qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estamos diciendo que llame la atención? Nuestras palabras son de vida, son de alabanza, son de fe, son de esperanza. ¿Qué están evidenciando nuestras palabras, nuestras ideas, nuestras acciones? Para que vengan y nos pregunten: ¿quién somos? Vienen a preguntarle a Juan, y esto me llama la atención. ¿Qué significa el mensaje de Juan para que venga esta representación de autoridad religiosa a preguntarle a él? Y entre todas ellas, una más, ¿qué afectaba o a quienes afectaba la predicación, la vida y el ministerio de Juan el Bautista, el profeta de Dios, el hombre de Dios? Hablamos de él, de Juan el Bautista. Ahora yo hago una pregunta: ¿a cuántos o a quiénes está afectando su vida, las palabras que usted dice, su estilo de vida, mi estilo de vida, nuestras acciones? ¿A quiénes está afectando? Aunque sea que nos insulten por cristianos, hermano, eso significa que algo estamos haciendo. Pero si usted y yo no estamos como huyendo del conflicto, no voy a decir aleluya, porque entonces todo el mundo va a saber que soy cristiano y no quiero problemas. Entonces no va a tener victoria. Conozca o dígame un boxeador en la historia que haya ganado títulos sin pelear una sola batalla. No sé, no lo conozco. Dígame un equipo de fútbol triunfador que nunca haya ido al terreno de conflicto futbolístico contra un adversario y a ver si ha corrido el balón para ganar. Dígame usted un empresario exitoso que tenga tanto dinero y que no haya arriesgado nada para alcanzarlo. Yo le digo uno: los que heredan el trabajo de los padres sin hacer nada. Pero le toca a él o a ella, en una nueva dimensión, en una nueva generación, seguir el modelo de papá o mamá, o si no, va a fracasar. Es necesaria muchas veces las acciones violentas, en el buen sentido de la palabra, con madurez, con conocimiento, con firmeza, con seguridad de que somos hijos de Dios, para poder lograr y alcanzar algo. ¿Quién tú eres, Juan? ¿Quién tú eres? Y son como esas frases que me agradan, en algunas expresiones en otro lenguaje. Who are you? ¿Quién tú eres? Versículo 20 dice, mire, confesó y no negó, sino que confesó: yo soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Juan dice, él confiesa y no niega. Oiga esto. Pero confiesa: yo no soy el Cristo. Versículo 21. Entonces le preguntaron: ¿qué pues? Si no eres el Cristo, ¿eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: no. Porque cuando hablaba de profeta, está hablando con los conocedores de la ley, y la ley habla del anuncio de Yeshua HaMashiach, del Mesías enviado. A eso se están refiriendo, porque si hablaban de varios profetas, podía mencionarle muchos, pero cuando le decían del profeta, está hablando, como quien dice, del enviado de Dios, el prometido, el Cordero perfecto. Y entonces Juan dice: no. Y note esto en el versículo 22. Le dijeron: pues ¿quién eres?
para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Míreme acá por un momento. Yo quiero personalizarle esta pregunta. No me conteste a mí, conteste ahí en su memoria o en el susurro. Si Dios le pregunta y le dice esto, ¿qué dices de ti mismo? Si viene alguien que no conoce de Dios y sabe que usted es cristiano, es cristiana, sabe que usted tiene una fe en el Dios Todopoderoso y le hace esta pregunta: ¿y qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti misma? Dime, ¿qué diría? ¿Qué le responderíamos? Debemos de saber quién somos. Debemos de tener identidad y seguridad de nuestra identidad. Yo le he compartido a usted desde muy niño y todavía aún, pero de niño mucho más, ignorante de la palabra de Dios, desconocedor de la palabra de Dios. Era tan difícil que a mí se me quedara un versículo de la Biblia con la cita bíblica. Quizá me podía recordar el versículo y la cita y se me olvidaba el libro. O me acordaba el libro, pero no me acordaba el capítulo y el versículo, pero le decía una idea de lo que dice lo que decía el versículo. Era difícil. Sin embargo, yo me podía poner en la plataforma de conflicto contra cualquiera que peleara o que desmintiera a Dios, o que negara a Cristo, el sacrificio de Cristo, o quisiera ofender a Dios. Yo me podía poner a muy corta edad y yo me plantaba y yo decía: yo tengo fe. Dios me hizo. Yo no desciendo del mono. Yo no soy parte de una teoría evolucionista que salió como una rana, un renacuajo y después el mono y ahora soy. Dios me creó. Yo tengo fe. Y entonces me decían: compruébemelo. Dígame dónde están. Entonces, en la Biblia dice: bueno, dejemos la Biblia y vayamos a historia, me decían. Usted solo me habla de un libro que es la Biblia, oiga esto. Pero yo le puedo mencionar 5 o 7 libros que hablan de la teoría evolucionista. A muy corta edad yo decía: Dios, el Dios de los cielos, es mi Dios. Él me creó en el vientre de mi madre. Y al ser humano lo creó ahí en el Edén, Adán y Eva. Yo tengo fe. Yo no podía, ¿cómo le podía decir? Redactar o disertar en ese conflicto una oratoria bíblica, una defensa espiritual. Pero le repito, de mi fe difícilmente alguien me iba a mover. Sin embargo, me encontré en situaciones de conflicto que no tenían que ver con adversidades de manera personal de otro que viniera y que me preguntara: ¿qué sabe usted de la Biblia? Dígame un versículo. Sino cuando nos encontramos solos en esa toma de decisiones. Y generalmente esa área de conflicto no hay nadie más con nosotros. Y es nuestra mente y nosotros. Son nuestras emociones y nosotros mismos. Muchas veces tenemos claridad de los conceptos y los principios bíblicos, pero nos hacemos o los olvidamos o los queremos pasar por alto. Escuche lo siguiente. Juan sabe quién es Él. Juan el Bautista sabe quién es Él. Sabe quién lo envió. ¿Para qué lo enviaron también? Él sabe para qué fue enviado. Pues el mismo que lo envió le dio nombre, le dio asignación, autoridad y acreditación del cielo. Juan sabe, oiga esto, Juan sabe el mensaje que le fue dado y que lo tiene que transmitir. Es más, Juan sabe
¿Quiénes son los que vienen a él y le preguntan? Sacerdotes y levitas. Él sabe quiénes son los que vienen a interrogarle, por decir así. Sin embargo, los sacerdotes y los levitas fueron enviados a buscar información de Juan. Escuche esto, esto es poderoso. Quien no tiene a Cristo en su corazón, quien no reconoce a Jesucristo o no ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, va a buscar información de Él en otra parte, en cualquier otro. Pero quien tiene a Cristo en su corazón, no solamente sabe quién es, informa de quién es Dios, de quién es Señor. Por eso estamos aquí, conociéndole a Él, hablándole de Él, fundamentándonos en Él, como cuando estamos enterrando una estaca, clavando un clavo o algo en una madera. Entre más profundo lo clavamos, más firmeza tiene aquello. Y esas palabras, esa formación, esos principios del cielo en su vida y en mi vida, no son como aquellos muchos clavos en una madera que se arruinan. ¿Se ha notado? Tanto clavo que le puso a la madera que la rompió, dice, ¿va? Usted y yo no. Entre más principios vengan a nuestro corazón y a nuestra vida, más firmes, más robustos, mayor firmeza, mayor claridad, mayor visión y conocimiento de quiénes somos. Estamos hablando de los líderes religiosos de aquel entonces. Le vinieron a preguntar a Juan: ¿quién tú eres? Uno estaba haciendo temblar y poner en caos. ¿Qué hacía? La convocatoria que tenía. Versículo 23 dice: Juan responde a ellos cuando le preguntan qué dice de ti mismo. A la pregunta que usted respondió a Dios ahí, o lo que pensó, ¿qué dice de ti mismo, de ti misma? Juan contesta en el versículo 23 y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Repita conmigo: yo soy la voz. Juan sabía que él no era Elías. Juan sabía que no era el Mesías. Juan sabía su asignación y que era una voz. ¿Sabe que esto afirma y reafirma y confirma el ministerio de Juan? Le vuelvo lo que respondió Juan: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y entonces vengo y le repito estas preguntas que al principio le dije y que reafirman que la voz de Juan era escuchada. ¿Cuál era el interés por saber quién era Juan o de dónde venía esa voz? ¿Qué tanta relevancia tenía lo que decía esa voz, lo que hacía Juan y lo que decía que hicieran Juan? Juan predicaba un evangelio de arrepentimiento. Juan predicaba un arrepentimiento y un bautismo en agua. Mire usted, ¿por qué tenía tanta popularidad y convocatoria la voz de Juan? ¿Qué significa el mensaje que transmitía a través de la voz de Juan? Muy bien, aleluya. Juan declara con seguridad quién es Él. Y sigue diciendo la segunda parte del versículo 23: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo soy la voz que clama en el desierto y que le está dando eco y continuidad a lo que Isaías declaraba. Estamos haciendo y predicando el evangelio como lo predicaron nuestros abuelos o se los predicaron a ellos. Sí.
Tenemos que tener seguridad quiénes somos y qué estamos haciendo. Una de las cosas, hay cosas que nos tardan a nosotros años descubrirlas. Otras, hay cosas que nos tardan poco tiempo en descubrir, en dando cuenta. Otras me ha costado muchos años. Y con un poquito de vergüenza le digo, porque yo noto que quizás, por decirle así un número, 15, 16 años atrás, mi esposa, aún no estando en el ministerio juntos, venía y me decía, esto así es, y esto así es. Y yo quizás por carnalidad, por falta de compromiso, o no comprometerme, o de no asumir responsabilidades, como que me hacía loco, sabiendo que estaba en la Biblia. Hay cosas que me han tardado 15 años, 20 años darme cuenta. Se lo digo con toda humildad, pero con autoridad en el Señor. Los que conocen nuestro ministerio aquí en el Valle de Sula, en La Lima, venimos aquí hace aproximadamente 11 años, aquí, porque iniciamos en la casa de nuestra hermana Dilcia, y un tiempo donde el Señor nos dijo, mucha comodidad, están bien, nos dijo, pero el lugar donde yo te envié a predicar y el solar donde se habló para predicar está vacío, está solo y está abandonado. Y wow, y no había nada, aquí no había nada. Y recuerdo que estábamos aquí, no había media paredes, una L nada más, y no había techo. Y el Señor me dijo lo siguiente, y se lo digo con testimonio para honra y la gloria de Dios: no te he enviado a predicar solamente dentro de 4 paredes. No te he enviado a predicar solamente a la colonia donde está el templo de la iglesia. Te he enviado a predicarle a la ciudad y a la nación. Nunca le dije al Señor cómo lo haré. Nunca le dije al Señor a dónde iré. Solo empezamos a caminar, a creer y a confiar y a tener identidad de quiénes somos en el ministerio de Dios. Y usted lo sabe. Desde que estamos aquí han pasado ya 4 gobiernos, o van el 4.º gobierno presidencial, el 4.º gobierno municipal local, y de igual manera el Valle de Sula. Y estamos involucrados y amamos nuestra nación, amamos nuestra ciudad y predicamos el evangelio de Dios. Amén. Preparad el camino, dijo Juan. Juan sabía, tenía seguridad de lo que estaba haciendo. La seguridad de quien tú eres está en el conocimiento de tu asignación e identidad. Y esta es la plataforma o la brújula en el viaje de tu vida ministerial. La seguridad de quien tú eres está en el conocimiento de tu asignación e identidad, que es la plataforma o la brújula en el viaje de tu vida ministerial. Así no sabemos a dónde ir, a dónde conducirnos. Recibir el llamado pastoral para mí fue hermoso, lindo, precioso. Aún después de fallarle al Señor o abandonar el ministerio, la palabra sería la reafirmación o la reestructuración sacerdotal ministerial. Fue hermoso. Pero ya después viene lo emocional, lo físico, moverse. Muchos pastores nos hemos movido en nuestra propia tierra, en nuestra propia casa, en nuestra comodidad, y algunos van a lugares donde no conocen a nadie,
Aunque nosotros estábamos aquí cerca, nosotros conocíamos a algunos, pero en la Lima nunca habíamos venido. Dios tiene el control. Diga conmigo, Dios tiene el control de todo y de todos. Cuando nosotros no sabemos quiénes somos, podemos encontrarnos haciendo cosas que no nos corresponden hacer. Como pastor, y yo veo que hay otros pastores que hacen otras cosas, y qué bien que lo hagan, y les va bien, y qué bueno. Pero no por eso yo me voy a poner a hacer las mismas cosas que ellos, solamente porque ellos las hacen. No, a mí no me ha dicho Dios que las haga. No me ha dicho el Señor, no me ha guiado el Señor. Y seguimos orando por esta nación, por esta tierra, por esta ciudad. Mire usted el versículo 29, Juan 1:29. El siguiente día. Vamos al siguiente día. Diga conmigo, el siguiente día. Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan está en el lugar del bautismo, en el lugar de su ministerio, y ve venir a Jesús. Y cuando ve venir a Jesús dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice en el versículo 30: este es aquel de quien yo dije. Quizás había gente a su alrededor, los que estaban ahí escuchando y viendo, dice: véanlo, mírenlo, este es del quien yo hablé. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, dice. Oiga esto. Después de que yo predique la palabra, después de que yo anuncie, después de que yo prepare la senda, enderece el camino de ustedes, viene uno que es antes de mí. Y no solamente eso, dice al final, porque era primero que yo. Juan declara lo que ya antes él había recibido. Juan grita, predica, profetiza, señala y manifiesta. Y Juan le revela a sus seguidores, a su audiencia, a los que estaban ahí cerca, y les presenta a Jesús, el Mesías enviado del cielo. La salvación y la vida eterna está en él. A él seguir, a él buscar, a él creerle. Mire qué hermoso, qué lindo. Cuando Juan habla de Jesús de esta manera, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan está hablando desde un enfoque eterno. Oiga esto. Desde un enfoque eterno, sujeto a la soberanía de Dios. Sujeto a la soberanía de Dios. Y que él sabía que Jesús era Dios mismo y que existía desde el principio de todas las cosas. Pero también está hablando de una manera natural, física, porque Juan recuerda que cuando él estaba en el vientre de Elizabeth, vino María y Jesús de vientre a vientre ungió el vientre, el niño de Juan. Eso es hermoso, hermano. Eso ya estaba ahí. Juan está hablando de manera natural, espiritual y física. Es difícil refutarle a Juan esa experiencia, esa vida. Y cuando él ve a Jesús, características, revelaciones, conocimiento. Aparte de ello, le voy a dar un dato: el primo. Y si usted no conoce bien a su familia, menos yo, que no son familia. Imagínese que usted me venga diciendo a mí: pastor, ¿usted qué dice de su primo, de su hermano? No sé. Uy, si no lo conoce el pastor, no porque es pastor, sino porque no lo conoce, que es hermano, no digamos quién, ¿verdad? Le estoy dando un dato. No solamente ese dato. ¿Por qué razón? Que es un poquito irrelevante. ¿Por qué razón? Porque Juan se crió en el desierto, por una parte, y Juan fue manifestado después de los 30 años con el título de rabí, de maestro, para poder predicar la palabra en la asignación, que es una edad cultural de asignación. Como ahora a los 21 años una persona es mayor.
Mire que esta declaración que Juan hace, y le vuelvo a leer esto: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una declaración tan fuerte, tan poderosa, que los estudiosos bíblicos de la religión en el siglo V decían que no es así, que no es la verdad. Pero ellos llegaron a un enfoque diciendo: cuando Juan le dijo a Jesús, o señaló a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Jesús humano vino la acreditación, vino como del cielo un arropar de lo divino, y se volvió como una doctrina por muchos años. Le estoy hablando del año quinto, los siglos que hasta en la historia, para conocerle, no hay tanta redacción de ello. Poderoso, tremendo y fuerte. Pero Juan sabía quién era. Juan conocía a Jesús. Oiga esto: Juan conocía a Jesús, o Jesús conoció a Juan desde antes de la fundación del mundo. Vuelvo y le repito, dice que usted y yo, desde antes de la fundación del mundo, fuimos conocidos, ¿verdad? Como dice Jeremías 1:5, antes que te formase. Y aclaro, como me gusta hacerlo, antes que te formase de manera personal, te formé. No que te formases, que te hicieras a tu imagen, a tu manera. No, antes que yo te hice, te formase en el vientre de tu madre. Antes de que Dios nos formase a nosotros a su imagen, a su semejanza, con su diseño, con su propósito, y estableció el alma en nosotros en el vientre de nuestra madre, la cual hoy tiene asignación. Fue conocido con Juan. Me atrevo a decir que Jesús y Juan se conocieron en alma, en espíritu, en la eternidad. Se conocieron de manera espiritual y física cuando estaban en el vientre de sus madres. Y Juan en su ministerio tenía revelación del cielo y autoridad para hacerle camino y ser el edecán, por decir así, si ofendemos a Juan con esta palabra. No es poco el ministerio de Juan el Bautista. No es poco. Juan el Bautista, un hombre que se metió en algunos problemas por los gobiernos de aquel entonces. Y dicen algunos problemas en los cuales Juan no tenía que estar involucrado, conflictos en los cuales Juan no tenía que estar ahí. Cuidado con la duda o la inseguridad. Escuchen, cuidado con la duda o la inseguridad de quien tú eres. Y se lo voy a poner un poquito más claro. Quisiera yo, y parto no de la experiencia de mi esposa, sino parto en la base de lo que yo le hice experimentar a mi esposa. ¿El qué? Quisiera conocer yo una mujer que haya vivido más de 15, 20 años con un hombre y nunca haya dicho: ¿será que me equivoqué? Porque hay algunas que vivieron 4 o 5 años con uno y el día que pensaron que se equivocó, ese día se fueron o lo mandaron a volar porque se equivocaron. Pero en la permanencia del matrimonio, y digo poco, 15, 20 años, 10, 12 años, que esa mujer no haya dicho alguna vez en su vida: ¿será que me equivoqué, Señor? No te hice caso. ¿Por qué razón? Por las dificultades emocionales, por las carencias, por el maltrato, por la falta de entendimiento, por la falta de relación, por el desconocimiento. ¿Sabe por falta de qué? Por falta de la luz de la sabiduría de Dios en nuestra mente. Y lo mismo decimos nosotros los hombres. ¿Por qué? Por falta de sujetar nuestro corazón al conocimiento y a la luz de la palabra de Dios. Repito, iglesia, cuidado con la duda o la inseguridad. ¿Qué te haría dudar de tu enfoque? ¿O qué te ha hecho dudar de tu enfoque? Ustedes Gálatas caminaban bien, dijo. ¿Quién les enseñó a abandonar el camino? ¿Por qué no me han seguido?, les dijo Pablo.
Si ejemplo les he dado. ¿Qué te haría dudar? Oiga esto, de la profecía que Dios habló por tu boca. ¿Sabe que usted está viendo un esposo el cual usted dijo: en el nombre de Jesús yo declaro que este hombre va a ser así, que este hombre va a ser cambiado? Usted hoy es la mujer que un esposo dijo: Señor, cámbiamela. Pero no dijo cámbiamela por 2 de 20 que tiene 40. No, transfórmala a la luz de tu palabra, el conocimiento. Somos el fruto de una declaración, de una profecía de alguien, de una oración. Mucha gente orando por usted y por mí. Usted y yo ni sabemos. Hay amigos en el ministerio que nos siguen en las redes. Y nos siguen no para ver cuántos somos, para ver una fotografía en el Facebook, ministerio tal, Iglesia Cristiana Roca de Salvación, La Lima, por los que están en la foto, pa de oro. Y empieza una gente que ni lo conoce a usted ni a mí, y que está en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, en el sur del país, ahí en el centro del país, o en el Caribe del país, en el Roatán, y pone las manos y: Señor, oro por esta familia, oro por este ministerio. Y empieza a ver una luz, una bendición en su vida y en mí. Crear ideas nuevas. ¿Qué nos hace a nosotros dudar en nuestro enfoque? ¿Qué te ha hecho pensar que te equivocaste en tu asignación? ¿Qué nos ha hecho pensar que nos equivocamos? No mires si renunciar es lo más fácil que hay. Desistir de algo es lo más facilito. Ay, que me duele. No, mentira. Es facilito echar a perder. ¿Y cuánto? ¿Y ya te matriculaste? Sí. ¿Y cuánto pagaste de matrícula? 2,000. ¿Y cuántos pesos has hecho? 5. Como 1,000 pesos en los viajes. Es la hora de menos. Hay gente que matricula en la universidad. Ya no fue. La hora de menos dejar de ir. Y bien entusiasmado, compró cuadernos, compró ropa, fue al salón de belleza, 7 mudadas, ropa de verano, ropa de invierno, y 3 meses ya no dio en la universidad. Las emociones. Es fácil desistir. Delante de Dios les digo, he hablado con hombres de Dios que me han dicho: Pastor Joel, usted pasa muy ocupado. Yo creo que es mejor que así. Es mejor que renuncie al grupo, pues, que no esté con nosotros, que yo lo miro muy ocupado. A veces usted no puede. Y mi respuesta ha sido clara de esta manera. La palabra renunciar hace tiempo yo la eliminé de mi vocabulario. Yo renuncio al pecado. Yo renuncio a la falta de formación en mi vida. Yo renuncio a la oscuridad por falta de conocimiento en la palabra de Dios. Yo renuncio a mis caprichos emocionales o apoyarme en mi propia opinión. Pero a renunciar para servir a Dios, a la nación, amar y perdonar. No, iglesia amada. Es fácil decir que no. Que hay cansancio, sí hay cansancio. Descanse y sigamos adelante. No renuncie. Lucas 7:19. Vaya conmigo a Lucas 7:19, por favor. Puede suceder que la gente que profetizó sobre su vida duden de usted después. O puede ser que usted y yo dudemos de la palabra profética sobre alguien que fue la voz de Dios a través de nosotros. ¿Por qué razón? Lucas 7:19. Y los envió a Jesús para preguntarles: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Este es Juan el que manda a preguntar. Juan le decían, en la cárcel, a raíz de un montón de problemas, de una vida turbulenta,
y diabólica que llevaban estos tipos de gobernantes, y lo apresaron a él, y por petición de una mujer insegura, de una chica insegura, manipulada por su mamá, que no sabía ni qué querer ni qué pedir en la vida, vino la mamá y le dijo: pedí la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Y la cipota, como que no sabía ni leer ni escribir, lo único que sabía era bailar, porque con el baile conquistó el corazón de aquel. La cabeza de Juan el Bautista. ¿Y qué ganó ella? No sé nada, una maldición para ver propósito. Tenemos que saber elegir. Si usted y yo no sabemos elegir, otros van a elegir por nosotros, y lo que nos elijan no nos va a parecer, y nos vamos a encontrar en situaciones y en atmósferas, en circunstancias que no gobernamos, que no fuimos llamados a gobernar, a ejercer o a ejecutar. Vamos. Esa respuesta difícil. ¿Qué estás haciendo? Nada. Pues vamos. ¿A dónde? Vos vamos. ¿A dónde? Está difícil. Debemos de saber a dónde dirigirnos. Pero tiene que ser tan desconfiado en ocasiones, ¿verdad? Yo pregunto hasta 3, 4 veces: ¿a dónde vamos? ¿Cómo vamos? Aquí. Y ahí es seguro. Si no es que busco en el teléfono ahí. Seguridad. ¿Por qué le digo que en la zona de conflicto hay victorias? Porque a veces por falta de seguridad, por inseguridad, por falta de carácter, por falta de responsabilidad, huimos y no queremos resolver los problemas. Nada de problema. Hace tiempo yo me autodescubrí, y en ese autodescubrir analicé el comportamiento de mi familia, de los hermanos en la iglesia, de los alumnos que yo tenía, y de hombres, no niños, de hombres casados que somos amigos, que le hemos enseñado. Y como decía uno de ellos, nosotros hablábamos en un aula 5 o 7 de la mañana fuertes temas como sacerdocio, temas como la ofrenda, el diezmo, temas como que es la responsabilidad o irresponsabilidad, fuertes temas, y con timbres de voz fuertes. Terminábamos orando y terminábamos los 10, 11, 12, 7, 8 que estábamos, y empezamos a compartir refrescos, comer, platicar, dialogar, porque hay madurez, porque hay hambre de conocimiento, porque hay deseo de cambiar, porque nuestra dirección es espiritual y no carnal. Podría suceder, le repito, que los que profetizaron duden de usted mismo. Podría suceder que dude usted de los que antes usted le profetizó. Quiero leerle parte de conclusiones para cerrar. Número 1. Si te distraes o no descubres quién eres, serás llevado a dimensiones o atmósferas que no gobiernas o donde nunca debiste de estar. Si me dejo distraer, seré víctima de carnalidad, de caprichos y situaciones de personas con las cuales nunca fui llamado a convivir. Nunca tuve que estar ahí con ellos, pero como no sé quién soy, como no tengo seguridad de mi identidad, ahí voy a estar. Difícil. Es difícil que un alcohólico deje de ser alcohólico, y aun cuando esté en abstinencia, los ratos y los días libres, se va fuera de la cantina. No estoy bebiendo, pero como es el único lugar donde él va cuando no tiene nada que hacer, puede durar 1 mes, 2 meses, 3 días, 5 años, pero si sigue ahí, tarde o temprano va a beber. Hay que cambiar la dirección de vida, hay que cambiar el enfoque, hay que renovarnos. Si nos distraemos, terminaremos dudando de la firme promesa de Dios, de la cual nunca se debe de dudar. ¿Por qué? Porque esta firme promesa de Dios siempre fue y será
el ancla profética de nuestra vida, la brújula en el viaje de nuestra vida profética, la dirección de nuestra vida, la seguridad en Dios. Y vamos a estar haciendo cosas y vamos a estar gozosos, y la gente nos va a preguntar: ¿y usted está seguro que va a funcionar? Y entonces le vamos a contestar como Noé le contestaba a la gente: estoy haciendo un arca porque va a llover. Pero parece locura, Noé, con todo respeto. Como decía un pastor en una publicación, cuando alguien te dice: mire, le voy a decir con todo respeto, es cuando le va a faltar el respeto y cuando menos respeto le va a tener, dice. Con todo respeto. Y empieza que le cambian, y el pelo, la gelatina se me vuelve con y los ojos verdes rojos. Pero con respeto le estoy... No, es cuando más lo van a ir respetar a uno. Y entonces le decían: Noé, construye un arca. Sí, para una lluvia que viene grande, fuerte. Parece que está loco. Con todo respeto, Noé, ¿y usted cree que va a funcionar? Y usted se va a gozar y va a decir: sí, amén. Y se va a sostener como viendo al invisible, como se sostuvo Abraham por la fe. Seguir creyendo en la visión revelada de Dios a nuestra vida nos dará seguridad de quién somos, de a quién debemos seguir, y por sobre todo, por qué causa estoy sembrando mi vida, dispuesto a morir por ella o en ella. Escuche esto. Juan no estaba frustrado. Juan el Bautista no estaba frustrado porque estaba en prisión, porque dejó de bautizar, porque dejó el ministerio, como suelen algunos pasar en algunos ministerios. Conozco pocos, pero sé que sucede mucho en muchos. Es que él dirige, y una vez que dejó de dirigir en el ministerio, no volvió a la iglesia. No, es que no me toman en cuenta. Ay, no puede recibir hermanos, no puede cuidar carros, no puede atender a los niños, no hay escuela bíblica, no hay discipulado. Porque para ellos es que ese es mi ministerio. Yo conozco gente que canta, toca la batería, toca el piano, toca la guitarra y dan clases de escuela dominical. Y evangelizan en las calles sin guitarra y sin batería y sin micrófono. Son siervos de Dios. No son ministros matriculados con un nombre. Por ocasiones y conversaciones, y así como hemos platicado con algunos, yo soy su pastor. Pero si en alguna ocasión, por A o B razón, en los designios de Dios, yo dejo de ser pastor de la Roca de Salvación, vaya, búsqueme en la Roca de Salvación de Progreso, porque allá es mi casa, de allá me vine. Ah, no, es que yo me voy para otro ministerio porque me va a dar vergüenza. Vergüenza le da el diablo, hermano. Yo soy pastor y soy padre de familia. Yo soy pastor, padre de familia y soy abuelo. Yo soy pastor, padre de familia y soy un ciudadano de una ciudad. Y puedo servir al Señor en muchas áreas. Escuche esto. Juan no estaba asustado porque lo iban a matar. El profeta de Dios no le asusta la muerte. Lo que a Juan le asustaba o le preocupaba y le ocupaba en su mente es que él hubiese estado en una causa equivocada, en una asignación equivocada. Y por eso manda a pedir información a Jesús. Y vuelvo a esa pregunta: ¿qué nos hace a nosotros dudar de nuestro enfoque? ¿Qué nos hace a nosotros dudar de nuestra asignación? ¿Qué nos hace a nosotros dudar de que lo que estamos haciendo es correcto o no? La falta de seguridad, o la falta de conocimiento, o la falta de sometimiento a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios que nunca regresa vacía. Es la palabra de Dios que nunca va a dejar de ser. Es la palabra de Dios la que le dio inicio a todo lo que hoy existe, como es la palabra de Dios que le va a poner un final a todo lo que hoy existe. Nuestra victoria está en la zona de conflicto. Escuche esto. ¿Por qué en la zona de conflicto? Porque lo que dijo Dios será y se cumplirá. Pero se va la luz, lo que dijo Dios será y se cumplirá. Pero es que la canasta familiar sube, la gente se va, los políticos son traicioneros, mentirosos, ladrones,
están robando las casas, la delincuencia. Lo que dijo Dios va a ser y se va a cumplir. No importa la situación en que nosotros nos encontremos. Por eso dice el Señor: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿sabes qué? Siempre van a haber aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Así nos dijo Jesús. Porque respuesta de Dios siempre tendremos, aunque a veces tarde o nosotros no nos demos cuenta, y respuesta de Dios siempre vendrá a nosotros. Amén. Es por eso que nuestra victoria está en la zona de conflicto. Es ahí donde nos encontrarán. Oiga esto: en la zona de conflicto es ahí donde se encontrará lo que Dios está haciendo con lo que usted y yo estamos haciendo, o a lo que usted y yo estamos respondiendo. En la zona de conflicto se va a encontrar lo que Dios dijo y está haciendo. Y si usted y yo estamos sometidos a la voluntad de Dios y haciendo la voluntad de Dios, nos vamos a encontrar. Y es allí donde tendremos victoria. Es allí donde habrá un aceleramiento de la bendición de Dios. O es allí donde serán abortados nuestros sueños, porque no estamos haciendo lo que Dios dice que hagamos, porque estamos huyendo de la zona del conflicto. A muchos, y este como una segunda parte, mire, hay muchos ejemplos de cómo y de quienes Dios usó formas extraordinarias, y a veces, no a veces, y casi siempre no muy agradables, para que fuesen al lugar de conflicto. Porque yo soy Jehová tu Dios, y cuando Dios dice las cosas, así son, y lo que Dios dijo hasta ahora, así es. Póngase sobre sus pies, por favor. Que no nos pase lo de Jonás, que no nos pase lo de Saúl. Usted y yo